Hola, bienvenidos a las personas presentes, a las personas de Facebook y a quien ven el video después por YouTube. Hoy tenemos la 16ª sesión del seminario de becarios del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos a Luis Contreras, estudiante de doctorado del CIMBESTAP. Sus áreas de trabajo son geometría diferencial estocástica y geometría del Deep Linear Network. Actualmente su asesor es Govind Menon de la Universidad de Brown y Carlos Pacheco del CIMBESTAP. Y hoy nos viene a presentar entre giros y perturbaciones una nueva ruta analítica hacia el Dyson Brownian Motion. Y lo dejamos con él. Ok. Bueno, buenos días a todos, a los que están presentes y a la gente que está conectada. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar platicando hoy aquí en el IMATE, después de un largo viaje desde el norte en metro. Espero esta charla sea de su agrado. Ok, entonces, bueno, originalmente hace unos 2 meses, creo que fue cuando envié el resumen y el título, había puesto este título, pero como a veces pasa cuando uno luego está discutiendo y tiempo después se le ocurre como de, ay, mejor hubiera dicho esto, pues realmente creo que el verdadero título de esta charla tendría que ser este, un enfoque analítico geométrico al movimiento browniano de Dyson. ¿Qué es lo que espero de esta charla? Pues bueno, de entrada, pues no aburrirlos tanto, o sea, hacerla un poquito amena, presentar una interacción entre distintas áreas. En este trabajo, básicamente, esta plática se divide en dos partes. Una parte es algo que estuve trabajando en mi primer semestre de doctorado y la segunda parte es algo que ha trabajado uno de mis asesores. Entonces, pues, en esas dos partes tienen la intersección de que hay mucha intersección de áreas. No son herramientas tan sofisticadas, son herramientas estándar de análisis funcional, por ejemplo, de análisis matricial, de geometría riemanniana, pero pues sí hay una buena interacción entre estas áreas. Y finalmente lo que me gustaría mucho es dar una breve introducción, una motivación a la geometría diferencial estocástica, que es mi principal área de investigación actualmente. Ok, entonces, bueno, en resumen general, en matrices aleatorias existe, bueno, de hecho en física estadística existe un modelo muy estándar que es el modelo del gas de Coulomb. Un gas de Coulomb en física estadística es simplemente un modelo de partículas que interactúan entre sí mediante alguna fuerza. Okay, este modelo se estudia mediante matrices aleatorias, es como la herramienta matemática que ocupamos, y a la gente le interesaba, por allá de los 60, estudiar qué pasa con la distribución de los eigenvalores de esas matrices aleatorias que describían gases de Coulomb. Pero estos modelos eran muy estáticos. Lo que hacían era, por ejemplo, dada una matriz de tamaño n, estudiaban la distribución de esos eigenvalores y veían qué pasaba con esa distribución cuando el tamaño de la matriz crecía mucho. Era un modelo estático. Hasta que en el 62 Freeman Dyson intentó proponer un modelo dinámico para estos gases de Coulomb. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, básicamente tomó una matriz aleatoria, simétrica, con entradas brownianas para hacerlo dinámico, un proceso estocástico, y a partir de ahí, ocupando algunas herramientas, pudo deducir un sistema de ecuaciones para los eigenvalores. Ese sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas es el que les muestro ahí en el cuadrito verde y describe la dinámica de los eigenvalores. ¿Okay? Ahí aparece un parámetro beta. Ese parámetro beta viene igual de la motivación física del modelo, se le conoce como el parámetro de temperatura. Dyson lo que hizo fue estudiarlo originalmente para beta igual a 1, beta igual a 2 y beta igual a 4. De hecho, coincide que en beta igual a 1 tenemos matrices reales, se le llama ensamble gaussiano ortogonal. En beta igual a 2 tenemos matrices unitarias, uh, ensamble unitario, y en beta igual a 4 tenemos matrices simplécticas, matrices de cuaternios, y es el ensamble simpléctico precisamente. Una de las preguntas, y de hecho una de las motivaciones para por qué meter geometría a esto es qué pasa con beta distinto de 1, 2 y 4. Pero eso lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, como ustedes podrán observar, este es un sistema de n ecuaciones diferenciales estocásticas acopladas, y aquí aparece como un término estocástico y un término determinista. El término estocástico es una deriva, me está diciendo que cada una de estas cosas se va a estar moviendo como si fueran brownianos, pero a su vez este término determinista me indica una repulsión, es algo que le llaman la repulsión de Coulomb. Es decir, se van a estar moviendo como brownianos, pero entre ellas se van a estar repeliendo. Lo cual era de esperarse, porque este fenómeno de repulsión, de hecho, es un fenómeno universal en esta área. Entonces era de esperarse que se movieran brownianos y tuvieran una cierta repulsión. De hecho, aquí les hice una simulación.
Así es como se ve. O sea, en un 3x3 es suficiente, pienso yo, para mostrarlo, pero nos estamos moviendo como brownianos cada eigenvalor y entre ellos se van repeliendo. ¿Ok? Entonces, bueno, afortunadamente sí funcionó la simulación. Como ustedes sabrán, LaTeX puede ser un poco caprichoso más con ese tipo de cosas. Entonces, por cualquier cosa, mi amiga Caro me había dado una idea. Pero afortunadamente no fue necesario ocupar esta diapositiva. Sí, sí funcionó la simulación. Pero bueno, ahora lo primero, como les decía, que les voy a platicar yo es la construcción que hice. O sea, no es una construcción novedosa, o sea, no hay nada como muy nuevo ahí. Al final del día, como yo lo veo, es un rompecabezas, ya estaban las piezas bien estructuradas, entonces lo único que yo hice fue armarlas para recuperar alguna construcción. Como ustedes podrán ver, el Dyson Brownian proviene de algún proceso matricial, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscar qué proceso matricial es el adecuado para a partir de ese proceso asociarle su Dyson Brownian. En este caso, yo solamente voy a estudiar el caso beta igual a 1, es decir, el caso real, pero el caso complejo, el caso cuaterniónico, se puede hacer también de una manera muy similar. Entonces, yo voy a definir un proceso estocástico en el espacio de matrices simétricas que va a tener esta forma, ¿ok? Estos mu de la diagonal se pueden interpretar como condiciones iniciales. Pueden ser cero, pueden ser distintos entre ellos, pueden ser iguales, no importa. Alguna gente, y usualmente eso siempre lo hacemos, condicionamos como en orden ascendente, que mu1 sea menor que mu2 y así sucesivamente. Ahí sería imponer otras condiciones, y esto me garantiza que este proceso, el Dyson Brownian, va a evolucionar en algo que le llaman la cámara de Bell. ¿Ok? Pero eso ahorita no me interesa meterme tanto. Estos procesos son brownianos independientes, ¿ok? Como estoy en el espacio de matrices simétricas, pues solamente me basta ver qué pasa en esta triangular superior, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, yo defino mi proceso matricial así. Es fácil ver a partir de cómo está definido el proceso que va a tener la siguiente dinámica, ¿no? Si yo saco diferenciales estocásticas, pues la dinámica de la diagonal va a ser esta y la dinámica de fuera de la diagonal pues va a ser esta, ¿no? Ok, ahora, la idea general de la construcción era esta. Yo tengo un proceso matricial, pero también tengo esta función vectorial de eigenvalores. Es decir, es la función que a cada matriz le asigna su vector de eigenvalores, ¿no? ¿Sí? A lo mejor para la gente que esté un poquito más familiarizada con esto, es muy natural pensar que esta función pues, es una transformación que depende de las entradas de la matriz, incluso aunque no fuera, en el caso determinista también, ¿no? O sea, si ustedes tienen una matriz, esta función pues va a depender de sus entradas, es decir, es una transformación de las entradas de la matriz. Dicho de otra manera, es una transformación del proceso, ¿ok? Nosotros tenemos una herramienta en procesos estocásticos muy fuerte que es el lema de Ito. El lema de Ito me permite saber dinámicas de procesos bajo transformaciones, ¿ok? Entonces, pues para mí lo más natural cuando estaba estudiando esto, pues fue ocupar el lema de Ito. Ocupar el lema de Ito, pero aplicárselo aquí a cada función de esta, ¿sí? Estas funciones que están aquí, las lambda chiquita alfa de t, pues son la alfaésima coordenada de esta función vectorial, ¿no? Entonces, pues yo puedo aplicarle el lema de Ito a esa función y pues ya voy a poder saber qué pasa pues, con la función grandota. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquí empiezan a surgir los detalles técnicos, porque para aplicar el lema de Ito, yo necesito que la función a la que se lo aplique sea al menos de clase C2. Y esta función de eigenvalores, para nuestra mala suerte, no siempre va a ser de clase C2. Necesito una condición muy importante que es el espectro simple. ¿Qué es el espectro simple? Pues que todos los eigenvalores tengan multiplicidad 1. Dicho de otra manera, que todos sean distintos entre ellos. Entonces, aquí el truco es meter un tiempo de colisión, que es realmente una variable aleatoria. ¿Ok? Esa variable aleatoria me va a medir el mínimo tiempo en el que el espectro deja de ser simple de este proceso. ¿Ok? Entonces, eso me garantiza que si yo, por ejemplo, trabajo en el intervalo estocástico 0, tau infinito, pues al menos durante ese intervalo estocástico, el proceso matricial siempre va a tener espectro simple. ¿Ok? Al tener la hipótesis del espectro simple, el teorema de la función implícita me garantiza que esta función del alfaésimo eigenvalor va a ser una función suave, entonces obviamente de clase C2, y le voy a poder aplicar el lema de Ito. ¿Ok? Entonces esto de aquí es un detalle muy técnico, porque yo nada más puedo asumir que ya es simple. O sea, ahí que se trabaja con esto, y de hecho esto queda una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con ese tiempo? ¿Se podrá caracterizar? La respuesta es que sí.
De hecho, va a resultar que ese tiempo, en el caso beta mayor o igual a 1, va a ser infinito. Entonces ahí no va a tener tema. Ok, entonces esta es la idea general de la prueba. Pues una vez que ya erradiqué esas condiciones técnicas, yo puedo aplicar el lema de Ito y voy a obtener algo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Eso es simplemente un formulazo. Ok. Si ustedes observan, pues aquí es como que el meollo del asunto, desde acá ya se ve que es calcular estas derivadas parciales. Sí, porque es como lo que ahí queda medio escondido, ¿no? Porque esta variación cuadrática, pues es muy fácil de calcularla, es la multiplicación de la diferencial de este por la diferencial de este. Como son brownianos independientes, cuando estos índices son diferentes se hace 0, y cuando son iguales, pues simplemente me queda por convención un dt, y aquí pues toda esta información se puede codificar ocupando estas deltas, ahí no hay mayor problema. Entonces, nuevamente, como les menciono, el verdadero problema radica en calcular estas derivadas parciales. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, aquí, haciendo un poquito de trabajo sucio, pues esta suma se puede escribir así para mayor manejo, ¿no? Entonces, otra vez aquí lo vuelvo a mencionar. Necesitamos calcular estas parciales, que ese es el verdadero problema. ¿Cuál es la manera más rápida, o en este caso, dado la naturaleza de esta función del alfarísimo eigenvalor? Pues simplemente ocupar la definición de derivada parcial y ocupar esta aproximación para la segunda derivada, ¿no? Es como resultados muy estándar de cálculo vectorial. Es lo que surge naturalmente, pues, es la información que tenemos y lo poco que sabemos de esta función es lo más natural. Pero si ustedes observan aquí en estos dos límites aparecen esta función, la función del alfarísimo eigenvalor, pero evaluada en la matriz original más una perturbación infinitesimal. ¿Ok? Eso ya es un problema, porque no se conoce o no se sabe mucho acerca de qué pasa con los eigenvalores perturbados. Hay resultados y todo eso, pero hasta ese momento, pues no, o sea, ¿qué se puede hacer? Entonces aquí, pues, como les digo, este es el verdadero problema de calcular esas parciales. Porque pues un límite, pues todos lo podemos calcular, pienso yo, pero para saber qué valor o cómo se aproximan estas expresiones, ese fue un pequeño detalle que nos encontramos. Entonces hubo que buscar las herramientas adecuadas para poder subsanar ese detalle. Entonces la pregunta en este punto de la prueba es, ¿cómo puedo hacerle yo para poder calcular o siquiera aproximar estas expresiones? Y la respuesta es ocupando teoría de la perturbación. ¿Okay? Aquí ocupé un poquito de herramientas de análisis funcional y de variable compleja para hacer esto. Este resultado que voy a enunciar más adelante ya es muy estándar, o sea, sí es muy conocido, incluso hasta tiene nombre, le llaman la perturbación de Rayleigh-Schrödinger, pero resulta que cuando lo estábamos buscando para la demostración, para simplemente citarla, nunca la encontramos. O sea, había unas pruebas en libros de física, pero uno de mis asesores me comentó que esas pruebas eran como muy circulares, entonces que no le convencían, entonces pues tuvimos que buscar ahí una manera. Pero al final del día es un ejercicio muy estándar como de estas áreas. Pero bueno, entonces, ¿a qué se refiere con perturbar? Pues bueno, ustedes tienen una matriz simétrica con espectro simple. Aquí la hipótesis del espectro simple siempre se va a estar ocupando para simplificar las cosas. Y le voy a sumar otra matriz simétrica, pero multiplicada por un parámetro que puede ser muy chiquito, una perturbación tan pequeña como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué ocurrirá con los eigenvalores de esta matriz perturbada? Igual uno se puede preguntar qué pasa con los eigenvectores, pero eso ahorita no me compete tanto. Solamente me interesa estudiar los eigenvalores. Y si lo que yo quisiera es encontrar una expresión para estos eigenvalores en términos de cosas conocidas, ¿no? Aplicar la clásica de lo que sabemos en términos, perdón, lo que queremos en términos de lo que sabemos. En este caso, pues yo sé de alguna manera los eigenvalores de A, entonces a mí me gustaría encontrar una expresión en términos de esos eigenvalores o de la información espectral de A. Para hacer eso, pues uno ocupa algo que se llama el resolvente. ¿Ok? El resolvente pues tiene esta definición, es una forma de asignarle a cada número complejo que no esté en el espectro un operador lineal. ¿Ok? Y bueno, uno puede encontrar que el resolvente para la perturbación, el resolvente de la matriz perturbada, se le puede aplicar series de Neumann, que es una herramienta de análisis funcional, y aplicándole series de Neumann, ese resolvente de la matriz perturbada va a admitir una expansión de esta forma. ¿Ok?
Una vez que yo ya sé eso, yo puedo aplicar algo que le llaman el teorema de Sylvester. El teorema de Sylvester, ¿qué es? Es básicamente una forma de extender funciones. He visto versiones incluso que no solamente piden continuidad, funciones continuas complejas, por ejemplo. Ustedes tienen una función f de c a c y le piden que esa función, pues he visto versiones continuas. Entonces, el teorema de Sylvester me permite extender una función de ese estilo a una función de valores matriciales. ¿Ok? Que ahora el argumento no sea un número complejo, ya sea una matriz. Y bueno, aplicando teorema de Sylvester, yo puedo encontrar que el resolvente va a tener esta forma. ¿Ok? Aquí, pues esto es un operador lineal, ¿no? Entonces necesito bajarlo, aterrizarlo, pues quiero un escalar, un eigenvalor, pues la forma más natural de aterrizarlo es mediante la traza. ¿Ok? Si ustedes le aplican traza y multiplican por z, esta expresión, todo eso se transforma en esto de acá. ¿Ok? Entonces, como les decía, este parámetro que perturba puede ser tan pequeño que yo siempre voy a poder garantizar que voy a poder partir el eje real de esta manera. ¿Por qué solamente el eje real? Porque como la matriz es simétrica, pues los eigenvalores son reales, entonces viven siempre sobre el eje real. ¿Ok? Incluso si la matriz fuera unitaria, pues vivirían sobre el círculo unitario, pues también se puede hacer algo parecido. Pero bueno, el chiste de que esta perturbación tan pequeña me permite hacer esto, ¿no? Encerrar cada eigenvalor junto con su eigenvalor perturbado en bolitas disjuntas. ¿Ok? Una vez que uno hace esto, pues integra sobre esas bolitas y va a resultar que esta función integrada sobre ese contorno me va a reproducir este eigenvalor. ¿Ok? Dicho de otra manera, por ejemplo, si ustedes integran, quieren información sobre el alfaésimo eigenvalor, integran sobre la alfaésima bolita esta expresión, pues aquí esta cuenta ya la hicimos, la que es este lado de la igualdad, del lado izquierdo de la igualdad, me reproduce este, y haciendo cuentas, no tan difíciles ni largas afortunadamente, pues uno encuentra de hecho que esta expresión que está acá, la de la serie de Neumann, al sacarle traza, multiplicar por z, integrar, se transforma en esta expresión que está acá. Esa expresión es la que les comentaba hace unos momentos que se conoce como la perturbación de Rayleigh-Schrödinger. ¿Ok? Y es eso, que el alfaésimo eigenvalor perturbado, pues admite esta expansión. Y con eso ya es más que suficiente. Tengo una expansión de orden 3. Aquí, pues es lo único que necesito por la forma que están dadas esos límites, para asegurar que los residuos pues, se me van a cero. Y pues ya, una vez que ya tenemos esta expresión, pues yo puedo meterlas en el límite, cuentitas, y vamos a llegar a que las parciales van a tener esta forma. ¿Ok? En la primera aproximación que yo tuve cuando yo pensaba que ya había hecho algo, aquí había tenido un error, porque ahí asumía como una hipótesis pensaba que era diagonal o algo así, ocupaba rotacional invarianza, pero resultó que eso no era tan correcto. Entonces tuve que echarme las cuentas. ¿A qué voy con esto? Porque si uno tiene que la matriz es diagonal, entonces estos eigenvalores en automático se vuelven los canónicos, ¿no? Y estas expresiones se simplifican demasiado. Pero esa asunción de que sea diagonal la matriz en cada tiempo había un detalle técnico ahí que no jalaba. Entonces, pues tuve que ver qué pasaba si ahora ya no teníamos eso. Entonces, por eso es que me queda esta expresión que parece ser muy fea. Y de hecho, sí, o sea, al primer instante uno la ve y no parece ser tan agradable la expresión. Pero bueno, haciendo cuentas, si uno sustituye este valor de la segunda parcial en la fórmula de Ito que teníamos por acá, multiplica por esto y hace las cuentas, resulta que toda esa expresión tan fea solamente se va a reducir a la repulsión de Coulomb. ¿Ok? Entonces, pues bueno, o sea, pareciera, cuando yo llegué a esto, sí fue como de, ay, ¿qué pasó? Pero pues haciendo las cuentas, una tarde con calma, llegué a esta repulsión de Coulomb. Entonces, pues afortunadamente las cosas iban bien, pero ahora tenía este problema, que si yo sustituía las derivadas parciales de primer orden en la otra parte de la fórmula de Ito, pues yo obtenía esto de acá. ¿Sí? Y esta expresión ya no, ahí en ese punto ya no se veía tan manejable.
Afortunadamente, uno de los artículos de uno de mis asesores, me fusilé un trucazo que se sacó él, y resulta que toda esta expresión media rara que está acá es un browniano. ¿Cómo sé que es un browniano? Ocupando el teorema de caracterización de Levy. ¿Qué me dice el teorema de caracterización de Levy? Que si yo tengo una semimartingala local que inicia en 0, y si su variación cuadrática es t, entonces todo el proceso es un browniano. ¿Ok? Entonces resulta que si uno hace la cuenta acá, no la incluí igual para no meter tanta cosa, pero si uno le saca la variación cuadrática a este proceso grandote, voy a encontrar que de hecho es casi un browniano, solamente hay que multiplicarlo por un factor de raíz de 2, casi. Entonces, pues ocupando ese truco, esto de acá se simplifica a un browniano. ¿Ok? Entonces todo esto que tenía, o sea, toda esta cuenta que parecía un poco engorrosa del lema de Ito, esto de acá, pues simplemente es el Dyson Brown. ¿Sí? Ya. Así es como se pudo deducir esta aproximación para el Dyson Brown. ¿Ok? Entonces, bueno, en general, esta deducción que yo les platiqué no es un caso particular de la que yo hice, pero la que estuve trabajando fue esta, un Dyson Brown con potencial. ¿Sí? Es decir, tengo una función de C2, una función de clase C2 igual real. ¿Por qué me importa nada más real? Porque al ser C2 puedo extenderla por el teorema de Sylvester a las matrices. Porque si ustedes observan, esta es una ecuación estocástica matricial. Y aquí tengo la derivada de V, pero evaluada en M, ¿no? Y originalmente mi función es solamente una función real. Pero la extiendo por el teorema de Sylvester, eso no hay tema. Ok. En general, si ustedes tienen un proceso matricial que evoluciona de esta manera, en automático, su Dyson Brownian va a ser este de acá, que es el Dyson Brownian con potencial. ¿Vale? Y aquí uno puede divertirse un rato porque resulta que este potencial, los puntos críticos actúan como pozos para los eigenvalores. Entonces actúan como atractores. ¿A qué me refiero que actúan como atractores? Por ejemplo, haciendo unas simulaciones, si tengo 2 puntos críticos por acá, entonces al iniciar los eigenvalores, unos se van hacia arriba, otros más se van hacia abajo, pero resulta que se estabilizan en franjas alrededor de esos puntos críticos. ¿Ok? Entonces, meterle potencial al Dyson Brownian me da más información. Como uno puede sacar incluso más resultaditos de por ahí. Porque la teoría de potenciales y eso también ya está bien estudiada. Entonces, aquí lo que estamos haciendo ahorita es como aterrizar esos resultados a ver qué le podemos sacar con el Dyson Brown. Y bueno, entonces esta es la deducción. Y uno se puede preguntar qué pasa con el tiempo de paro, ¿no? Yo les había dicho que era un tiempo, no sabía qué, pero resulta, eso ya es un argumento muy estándar de teoría de difusiones que se llama el argumento de McKean, que si beta es mayor o igual que 1, entonces ese tiempo de paro es infinito. Es decir, que yo siempre me voy a poder estar moviendo todo el tiempo. Y en las matrices de espectro siempre. ¿Vale? Y la otra pregunta es, ¿qué ocurre para beta general? Porque en el caso que yo les decía era beta igual a 1, ¿no? Beta igual a 2 ya les comenté, beta igual a 4 ya también les platiqué. Y hay aproximaciones, pero entonces aquí uno de los enfoques que le dio uno de mis asesores, pues fue ocupar técnicas geométricas, más precisamente cosas de geometría diferencial estocástica. Entonces es lo que voy a introducir a continuación. Algunas ideas, va a ser como una mini probadita de geometría diferencial estocástica. Cuando nosotros estudiamos procesos estocásticos, nuestro caballito de batalla, por así llamarlo, siempre es el movimiento browniano. ¿Sí? El movimiento browniano es como nuestro proceso estocástico continuo por excelencia. Se comporta bonito, siempre va a tener buenas propiedades, sabemos mucho sobre él. Entonces, lo primero que a nosotros nos interesaría hacer, una de las primeras cosas es cómo yo puedo extender la noción de movimiento browniano, pero en una variedad. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo llevo? Pues bueno, el diagrama es este. Ustedes tienen su variedad, puede ser normal, o sea, ¿a qué me refiero con normal? En general uno va a trabajar con variedades riemannianas, pero tienen su variedad, la encajan en algún RN, el teorema de Nash, si es riemanniana, me permite encajarla isométricamente, entonces de eso no tengo tema. Pues, si no estamos trabajando con estructura riemanniana, el teorema de Whitney me permite hacer ese encaje, entonces yo tengo mi variedad, la encajo y me fijo qué pasa en la subvariedad. ¿Ok? Esta subvariedad
Pues, ahorita más adelante va a tener unos dibujitos. Aquí esto incluso es muy esotérico. De hecho, la forma en la que yo aprendí esto fue con puros dibujitos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener su subvariedad y sobre esa subvariedad van a estar haciendo unas proyecciones, ¿ok? Van a estar proyectando. ¿Qué van a estar proyectando? Pues un browniano en Rn, ¿ok? Ese browniano en Rn de alguna forma lo proyectan sobre la variedad y el browniano extrínseco en el encaje, pues va a ser el proceso que soluciona esta ecuación diferencial estocástica, ¿ok? Esta ecuación diferencial se escribe en términos de Stratonovich. De hecho, cuando uno hace geometría estocástica, a veces se ocupa la diferencial de Stratonovich y no la de Ito, porque la de Stratonovich se comporta bien con respecto a la regla de la cadena. Porque si ustedes quisieran aplicar lema de Ito, siempre va a estar teniendo una corrección. Entonces aquí uno ocupa Stratonovich, pero de alguna manera hace trampa. ¿A qué me refiero con que hacemos trampa? Porque a lo mejor ustedes ya sabrán que hay una forma de convertir Stratonovich a Ito. Entonces, en notación es Stratonovich, pero en espíritu siempre está Ito detrás, ¿ok? Es como un pequeño truquillo que ahí se hace. Entonces, como les decía, este diagrama o esta construcción del browniano parece ser un poco esotérica porque está media rara, ¿no? Pero la forma de explicarlo es la siguiente. Bueno, aquí esta ecuación estocástica se puede transformar a una ecuación en forma de Ito. Aquí, perdón, me faltó un medio ahí junto a ese H. Y esto es una identidad que se debe a Strock y a Gomin Menon y a Dominic Inouye, que la redescubrieron en 2022. Aquí incluso ya empieza a haber como una interacción entre lo geométrico y lo estocástico, porque este H va a ser el vector de curvatura media. ¿Ok? Entonces ahí como pues es raro que aparezca. A lo mejor de entrada, uno que no está tan familiarizado, la primera vez que lo ves, no sé por qué aparece, pero apareció. Va a haber una conexión, ahorita se las platico, pero bueno. Entonces ahora lo que me interesa es como platicarles qué es lo que significa esto de acá. Es esto. No es que yo sea un muy buen dibujante, pero bueno, ahí salió este dibujito. Es básicamente, imagínense que ustedes tienen su browniano en el espacio y tienen su variedad. Y esa variedad la hacen rodar sobre esa trayectoria del browniano. Más aún, imagínense que esa trayectoria del browniano está pintada de un cierto color. Entonces, al hacer rodar su variedad sobre la trayectoria del browniano, pues naturalmente me va a dibujar una trayectoria en mi variedad, ¿no? ¿Sí? Es eso a lo que se refiere esta ecuación estocástica. Estar proyectando es eso. ¿Ok? Y a lo mejor como les digo, no soy tan buen dibujante, pero el otro día me encontré con esto y creo que esto me ayudaría a dar un ejemplo más claro de lo que me intenta decir este dibujito. Aquí Picasso más pintura de luz, pues puedo entenderlo así. Imagínense que esta pintura de luz de Picasso es una trayectoria del browniano. Y más aún, imaginemos, como los físicos, un Picasso esférico, que es una variedad, ¿ok? Entonces, ir proyectando esa trayectoria del browniano sobre la variedad es lo que me va a generar el browniano que va a vivir ahí, a lo que le llama el browniano extrínseco. Es eso, ¿ok? Otra vez, imagínense esa trayectoria de luz como la trayectoria del browniano, imagínense a Picasso como la variedad, y proyectar esa trayectoria sobre esa variedad, ese es mi browniano, ¿sí? Por eso es que se llama browniano extrínseco, porque de alguna manera el browniano de toda la vida de Rn, pues lo estoy bajando a la variedad, ¿sí? Aquí una pregunta que puede surgir y que no habría como una forma más local, más natural dentro de la variedad de construirla. La respuesta es que sí, el browniano intrínseco. Ese browniano se construye ocupando algo que se llama el operador de Laplace-Beltrán. ¿Sí? Eso ya es como una construcción muy local dentro de la variedad y esto es como de alguna manera llevar lo que yo ya sé a la variedad, ¿vale? Pero aquí para mis fines prácticos, pues, con el browniano extrínseco me sirve. Ok, y aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, un browniano en la esfera, ¿cómo se ve? Pues yo ya sé que las proyecciones sobre la esfera se ven de esta manera, ¿no? O sea, es resultado clásico de álgebra lineal. Y pues ya sabemos por la definición que el browniano de la esfera pues va a ser el proceso que soluciona esta ecuación estocástica. Simplemente esta ecuación estocástica se reescribe en forma integral y esa expresión que está ahí es la que me caracteriza al browniano sobre la esfera. ¿Vale? Ok. Entonces, este es un ejemplo. Igual es un ejemplo muy, muy sencillo, pero es para ilustrar un poquito. Porque en general estas cosas son muy difíciles de trabajar. ¿Ok? Entonces, pero afortunadamente sí tenemos unos ejemplos muy ilustrativos. Y aquí, ¿para qué quiero hacer esto? Pues bueno, hay un fenómeno que es el movimiento por curvatura. Esto es como una manera de
este procedimiento que les voy a platicar a continuación se puede extender de forma más general, pero vamos a hacerlo primero. Ustedes agarran Rn, ¿sí? Y sobre Rn definen esta ecuación diferencial estocástica. ¿Ok? A Rn, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a foliar por esferas concéntricas de radio R. ¿Ok? Y voy a estarme fijando sobre las proyecciones en el plano tangente y en el plano normal. ¿Ok? Y más aún, les voy a agregar a la proyección sobre lo normal, le voy a agregar un parámetro que ahora, si ustedes recuerdan, en el Dyson-Brownian le llamaba temperatura, ahora le voy a llamar parámetro de anisotropía. ¿Por qué de anisotropía? Porque ahora yo voy a tener dos direcciones de movimiento, pero no va a ser como uniforme. ¿Sí? Al agregarle este parámetro, pues voy a privilegiar a lo mejor un poquito más el movimiento en la dirección normal que en la dirección tangente. Entonces, por eso le llaman parámetro de anisotropía. Entonces, ok, yo tengo esta ecuación diferencial estocástica y pues vamos a ver qué pasa. En dibujitos lo que está ocurriendo es esto. O sea, ustedes tienen su proceso, que es la trayectoria roja, y siempre se están fijando en cada momento qué pasa si lo proyectan en la dirección tangente y en la dirección normal. ¿Vale? Y con la dirección normal, pues un poquito privilegiada por este parámetro de anisotropía que les platico. Ok. Entonces, bueno, uno puede estudiar esa ecuación y naturalmente lo que surge es, bueno, ¿qué pasa si este parámetro crece demasiado? ¿Qué se podrá decir? Resulta que si este parámetro crece demasiado, pues mi ecuación simplemente se reduce a esto. ¿Ok? Y resulta que yo de aquí, ocupando esta cosa, voy a poder sacar una ecuación diferencial para el crecimiento de los radios. ¿Ok? Porque como, vean, como aquí estoy foliando, como estoy foliando, pues también estas cosas se van moviendo, ¿no? Yo puedo interpretar como que estas órbitas van moviéndose de alguna forma, o con qué velocidad se mueven los radios, pues va a ser con el radio dado por esta expresión. ¿Ok? Y resulta que esto me dice que esas órbitas van a estar evolucionando con -1/2 de la curvatura media. ¿Ok? La curvatura media de un círculo, pues, de aquí se puede ver. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo tenía una cosa estocástica que me produjo algo determinista, un movimiento por curvatura media determinista. ¿Ok? Entonces, de entrada, pues ahí como que pues, uno hace cortocircuito, al menos en mi caso, la primera vez que lo estudié, no lo vi tan natural. Pero bueno, de tener una ecuación, un proceso estocástico, me generó un proceso determinista. Un proceso determinista, ¿cuál es mi proceso determinista? Pues mi movimiento por curvatura media. ¿Ok? Entonces, bueno, en general, de aquí podemos extraer una receta. ¿Qué receta? Pues esta de acá. Espacio euclidiano, foliación. A los cocientes de alguna manera les doy una geometría. Y en los cocientes uno puede plantear esta ecuación estocástica y ver qué pasa. ¿Ok? Este pequeño ejemplo me ayuda a formular esta receta. ¿Por qué es tan importante esta receta? Bueno, vamos a ver qué pasa si le aplicamos esta receta a un espacio. ¿Ok? Vamos a identificar el espacio de matrices hermitianas equipado con la norma de Frobenius con esto de acá. Y entonces yo puedo hacer esto. Voy a ver qué pasa. Voy a foliar mediante la acción de un grupo y voy a estudiar qué pasa. Resulta que, bueno, aquí otro detalle técnico, uno puede trabajar, en vez de trabajar con todas las hermitianas, uno trabaja con esta subvariedad, que es las matrices hermitianas con espectro simple. Es un abierto denso, entonces yo puedo trabajar aquí nada más. ¿Por qué? Porque otra vez, espectro simple ya se imaginarán hacia dónde voy, ¿no? Al Dyson-Brownian. Entonces, bueno, aquí lo que hago es esto. Agarro mis matrices hermitianas, lo reduzco a la subvariedad de matrices de espectro simple. Tenía que hacer una foliación por una acción de grupo. ¿Qué acción de grupo es? Pues hago actuar al grupo unitario por conjugación. ¿Sí? Eso me va a foliar a mi espacio en órbitas isoespectrales. Entonces, sobre esas órbitas, pues yo voy a poder descomponer el espacio tangente en suma de estos dos. ¿Ok? El espacio tangente en H lo puedo poder descomponer así. Y ahí puedo plantear esta ecuación estocástica. ¿Ok? Entonces, tengo una ecuación estocástica sobre el espacio de matrices de espectro simple. Y lo que demostró uno de mis asesores junto con sus colaboradores es que si
mi matriz con espectros, mi proceso matricial resuelve esta ecuación de acá, entonces en automático sus eigenvalores resuelven el Dyson-Brownian motion. Y más aún, si yo hago crecer el parámetro de anisotropía infinito, entonces las órbitas, estas órbitas isospectrales, también se van a mover por curvatura media. ¿Ok? Entonces, esto pues, es un resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque me dice que para cualquier beta mayor que 0, pues yo solamente necesito fijarme en mi espacio de matrices hermitianas, necesito ver qué proceso soluciona y en automático ese proceso me va a resolver el Dyson-Brownian motion sus eigenvalores. Y a lo mejor esto no es una caracterización tan buena como uno quisiéramos, a lo mejor uno quisiera una caracterización explícita, pero sabemos su dinámica, y en procesos estocásticos eso me interesa mucho a veces, saber nada más la dinámica del proceso. Y por medio de esta ecuación yo ya tengo caracterizada la dinámica del proceso, ¿no? Entonces, mediante estas técnicas geométricas, pues lo que hicieron, pues básicamente fue dar una respuesta a la segunda pregunta que les planteé cuando acabé la construcción del Dyson-Brownian, ¿no? ¿Qué procesos serán los indicados para el Dyson-Brownian con parámetro beta? ¿Ok? Bueno, en general, esta receta que les comentaba de RN, foliar, ecuación estocástica y todo eso, se puede llevar a espacios más generales. Por ejemplo, uno puede ahora trabajar con el espacio de matrices de tamaño D por D, pero elevado a la n. Es decir, el espacio de vectores de n coordenadas, donde cada vector es una matriz. Uno puede hacer esas técnicas y estudiar qué pasa. Y lo hacemos precisamente en algo que le llamamos el Deep Linear Network. Y ahí hemos estado sacando un poquito de información acerca de esos espacios. Pero bueno, ¿por qué vale la pena complicarse la vida? ¿O por qué vale la pena hacer todas esas técnicas de geometría estocástica? Porque ha resultado ser un poco provechosa. Sirve para modelar partículas en superficies curvas. Muchos movimientos de partículas pues, tienden a ser aleatorios, entonces, y se mueven sobre variedades. Ocupando esas técnicas yo puedo tener más información. Análisis de sistemas físicos, propagación de señales en medios con curvatura, teoría de control. Existe la teoría de control estocástica sobre variedades riemannianas. Al Deep Linear Network, que es lo que les comentaba, yo he estado trabajando. La geometría de los nubes de puntos. Y igual mediante la incorporación de herramientas geométricas uno tiene un panorama más amplio, porque es muy diferente ver todo desde arriba que pues, ver todo localmente adentro de la variedad, ¿no? Métodos probabilísticos para pruebas deterministas. Esto a lo mejor suena medio raro, pero uno aplicando estas técnicas puede hacer demostraciones de hechos ya conocidos. Por ejemplo, igual, otro de mis asesores hizo una prueba ocupando estas técnicas para el teorema de encaje de Nash. Igual, por ejemplo, hay pruebas de cosas topológicas ocupando estas técnicas, como los teoremas del índice, se pueden probar ocupando estas técnicas. Y también ha sido muy usada para cotas para la curvatura, cosas tipo curvatura de Ricci y cosas así. ¿Ok? Entonces, bueno, en general, pues ha resultado ser un área provechosa. Y lo que intenté aquí ahorita hacer es, mediante este ejemplo del Dyson-Brownian, introducir un poquito de esas ideas. Entonces, bueno, no sé, preguntas, comentarios, insultos, nada. Bien, agradecemos al presentador. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Luis? Hola. Bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con procesos estocásticos. ¿Cuál es la idea de aplicar eso a una variedad, a geometría? Ok. Gracias por tu pregunta. Pues básicamente un proceso estocástico, en este caso yo trabajo con procesos continuos, puedes interpretarlo como un sistema dinámico que evoluciona aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de fluidos, imagínate cilindro, ¿no? ¿Ok? Sobre ese cilindro, pues uno puede estudiar un movimiento de un fluido. ¿Sí? Ese movimiento se puede modelar, como ya sabemos, como una ecuación diferencial, pero usualmente lo que se tiene es que cuando se tiene una ecuación diferencial, pues hay gente que le agrega un ruido. ¿Sí? Este ruido, pues es algo estocástico. ¿Ok? Y esto ya sería una ecuación diferencial estocástica. Se puede sacar información, pero si uno toma en cuenta ahora, por ejemplo, la geometría de donde me estoy moviendo, pues uno puede sacar un poquito más de información. Puede extraer otras cosas.
Eso es como lo que les comentaba aquí a ustedes, como modelar partículas en superficies curvas. Realmente aquí creo que en vez de superficies curvas, lo correcto que debía haber puesto es superficies en espacios con forma. Pero esa es una de las cosas que me sirven. Y pues en general, pues también como herramienta matemática de apoyo. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, mencionaste que hay dos construcciones distintas para un movimiento browniano en variedades, y que una es justamente como llevar el movimiento browniano que ya tienes en Rn a la variedad, ¿no? Sí, Ese es uno, ¿no? justo. Y el otro es como un poco más abstracto y técnico, ¿no? ¿Qué ventajas se tienen de ambos? Porque, bueno, o sea, cuando tú ya tienes el objetivo de tener un movimiento browniano en una variedad, pues ya sabes que quieres llevar el browniano que conoces en el que ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, y si estamos estudiando un proceso estocástico de una variedad, pero no sabes cómo se comporta, conviene más utilizar el técnico, ¿no? Sí, ¿Sí? justo. Justo porque es que, como te digo, el browniano, el otro browniano que comenté, se construye a partir de Laplace-Beltrami. Entonces, si tú conoces ya cómo es la geometría de la variedad, pues en automático ya sabes cómo es el browniano. ¿Sí? Ok, O sea, ok. si tú ves que Laplace-Beltrami pues viene dado por términos de la métrica, ¿no? Y cosas de ahí. Entonces, si tú conoces ya la geometría de la variedad, en automático ya vas a poder saber cómo es tu browniano y pues puedes hacer algunas cosas. Que de hecho, en algún punto leí, y ahorita no me gustaría escribirla porque sé que la escribiría mal, pero también hay una forma de saber que si tú conoces el browniano, en automático conoces la geometría. Hay una forma de que si tú conoces la expresión del browniano, tú puedes reproducir la métrica. Entonces, como en ese aspecto, pues sería algo así. Como si te restringes a lo local, pues esa construcción funciona muy bien. Incluso para algunas pruebas así como geométricas, la que se ocupa es esa, realmente. Okay, Porque okay. hacerlo aquí, por la que yo les hice, es como pues, bajar realmente la información. Entonces, como que podría perder cosas, ¿no? Cosas que sí me daría analizarla localmente mediante la Laplace-Beltrami y la construcción intrínseca. Entonces, por ejemplo, ¿no recomendarías que si yo estoy estudiando un proceso en una variedad, siempre lo baje a Rn para ver cómo se comporta ese proceso ahí? O sea, porque puede que pierda información. O sea, ¿me Podría recomendarías ser. tratar de estudiarlo siempre en la variedad, no? Lo que yo te podría decir es que depende de tu problema, pero a lo mejor si tú quieres extraer como información más local, la otra construcción. Ah, Si ok. quieres como más global, la construcción esta que les mostré, esa para mí funcionaría bien. Ah, ok. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Aquí agradecemos a Luis, finalmente. ¿No? Y les recordamos seguir la página del Seminario de Becarios. Las siguientes semanas son las últimas sesiones de este semestre. Y en diciembre se abrirán también para quien esté viendo la convocatoria para las pláticas del siguiente semestre también. Entonces eso es todo y allá atrás hay café y galletas para el que guste. Gracias.